Bien, hermanos, Dios les bendiga. Me es un gusto poder estar aquí. De veras, una bendición. Agradezco la confianza de nuestro hermano Manolo. A ver si no, cuando termine de enseñarme, va a decir 4 años de aprender de predicar. ¿Verdad? Puede ser, ¿verdad? Pero no, hermanos, gracias a Dios porque son experiencias que vivimos y sí son gratos recordar esos tiempos, ¿verdad? Allá en el Instituto Bíblico también, ¿verdad? Y me da gusto estar aquí. Yo recuerdo, algunos no me conocen, tal vez, o yo no los conozco ya, ¿verdad? Pero yo estuve aquí, bueno, no sé cuántos años podría decir, el hermano Pascual, Víctor Pascual. Yo estuve viviendo con él unos mesecitos ahí abajo, cuando yo llegué del estado de Veracruz en el año del 85. No es que esté tan grande yo, ¿verdad? Lo que pasa es que el tiempo pasa muy rápido, ¿verdad? En ese tiempo, y desde entonces esta obra pues ha seguido adelante con la ayuda de Dios y fortalecida siempre, ¿verdad? Con el poder de Él. Bueno, pues mi nombre es, no van a batallar, ¿verdad? Porque es Óscar Francisco Santiago Cruz. 4 nombres, cualquiera que se acuerden, me pueden hablar así, ¿verdad? En algunos lugares me dicen Santiago, en otros me dicen Francisco, en el trabajo me decían Óscar y Cruz y no hay ningún problema en eso, ¿verdad? Óscar Francisco Santiago Cruz. Estamos pues ahí por la gracia de Dios en la Iglesia Bautista Nueva Vida en Monte Cristal, en Juárez, Nuevo León, un lugar que tiene fama, ¿verdad?, de algunas cosas, pero no, todo está muy normal. De hecho ahí está nuestro hermano Rogelio, ¿verdad?, que puede dar testimonio de ello. Y contento de verles, hermanos, también, ¿verdad? Y también de ver a la familia Ramírez Gutiérrez, ¿verdad?, que por muchos años también fuimos compañeros de milicia, ¿verdad? Sí están por ahí, ¿verdad? Sí, ahí están, ¿verdad? Gracias a Dios por ello. Pues, hermanos, gracias a Dios por esta oportunidad, como decía, y pues ya no quiero seguir hablando de nosotros, ¿verdad? Porque iba a decir, bueno, el hermano Óscar también lo conozco de hace años, fue mi maestro, ¿verdad? Tampoco es que esté tan grande, es que estábamos en la época, ¿verdad? Gracias a Dios porque el hermano también es una bendición, como cada uno de ustedes, ¿verdad? Bien, vamos, hermanos, a tomar este tiempo, este tema, hablando de un asunto que está ahorita muy latente en la sociedad. ¿Y saben a qué me refiero, hermanos? A la situación que vive nuestra ciudad. No vamos a hablar de la guerra, está un poquito lejos, pero claro, es una cosa real también, ¿verdad? Pero lo que está padeciendo ahorita nuestra ciudad, y que si desafortunadamente llegara a mayores, pues va a ser algo complicado, la falta del agua, ¿verdad? Esa es no me pagó el gobierno para decir nada, ¿verdad? Pero sí voy a referirme en algunas cuestiones. El agua, hermanos, qué importante es este vital líquido, es vida, hablando físicamente. Después nos transportamos al plano espiritual y es una comparación sin igual, ¿verdad?, de la vida. Y algunos datos que podríamos aquí tener, por ejemplo, para introducirnos en nuestra enseñanza, que le he llamado, después vamos a ir a algunos pasajes, le he llamado agua viva, abundante, pero desperdiciada. Ahorita el énfasis es, si ustedes están atentos, ¿verdad?, a la televisión en alguna ocasión, hoy el asunto diario es, hay que cuidarla, no hay que desperdiciarla. Se van a levantar sanciones contra aquellos que desperdician el agua, y es correcto, ¿verdad?, creo yo. Y vamos a ver ese plano también en lo espiritual, pero hablando de unos datos sencillos rápidamente acerca del agua. Se dice que los que han investigado sobre este tema, que el 70% de la superficie de la Tierra es agua, y yo creo que no lo ignoramos, lo hemos oído en las escuelas y muy seguido. 70% de la superficie del planeta es agua, pero de ese 70%, el 97.5% del agua en la Tierra se encuentra en los océanos y mares de agua salada. Así que mucha agua, pero sin poder disponer de ella para el consumo humano en una situación como la que estamos viviendo. Del total del agua dulce, únicamente el restante 2.5 es agua dulce, ¿verdad? No tengo la cantidad de litros, ¿verdad?
Sería muy exageradito. Pero el 2.5% de ese 70% que cubre la tierra es agua dulce. Y bueno, pues Dios en su maravillosa soberanía ha distribuido de tal manera que el género humano, pues tenemos 2020 años de esta era, aparte la anterior, ¿verdad? 6.000 aproximadamente, no como dicen los científicos que millones y millones, ¿verdad? Bueno, puede ser que la existencia de Dios sea así, pero el hombre en la tierra ha estado aproximadamente esa cantidad de años y ha subsistido por la gracia de Dios, por la provisión de Dios en este líquido o en este elemento tan vital para la vida. Entonces, otro dato que tenemos aquí es que del total del agua dulce, del 2.5% en el mundo, el 69% se encuentra en los polos y en las cumbres de las montañas más altas y se encuentra en un estado sólido. O sea que también hay un problema, ¿verdad? Claro, ahora con el calentamiento global, todas esas porciones de hielo pues están viniendo a ser agua líquida y también es un peligro de una catástrofe ahora de que sobreabunde, ¿verdad? En ese sentido. Muy bien, el 30% del agua dulce del mundo, hermanos, se encuentra en la humedad del suelo y en los acuíferos profundos, dicen las estadísticas. Solo el 1% del agua dulce del mundo escurre por las cuencas hidrográficas en forma de arroyos y ríos que se depositan en lagos, en lagunas y en otros cuerpos superficiales de agua y mantos acuíferos. O sea, es una estadística que, hablando del porcentaje total del agua que hay en el planeta, pues es algo insignificante. Por eso es la importancia de cuidar el agua, ¿verdad? Importantísimo. Y yo creo que hoy con las medidas que está tomando el gobierno, nosotros como creyentes tenemos que ser precavidos y respetuosos de todas estas cosas y cooperar. Porque hay a veces también se ha visto hasta algunas personas, inclusive creo que alguna vez hasta creyentes, pero yo la pago, a mí me cuesta, ¿cuál es el problema? ¿Verdad? Muy insensata la manera de pensar. Muy bien, esta situación, hermanos, es necesaria porque si llegamos a tener una situación crítica, vamos a ver cosas que no se han visto posiblemente en nuestro entorno. En otras partes del mundo es bastante complicado. Y si tuviéramos la experiencia algún día de llegar a eso, hermanos, no sería nada grato. Yo me imagino el caos que se va a desatar por esa situación, ¿verdad? ¿Se imaginan? Peligro hasta de la vida de las personas con tal de subsistir acaparando el agua. Tremenda la situación, ¿verdad? En ese sentido. Y por eso es que les digo la importancia de cuidarla. Porque si no se cuida, cuando venga la necesidad, vamos a tener un problema fuerte. Ahora, en lo espiritual. Desperdiciar, yo le puse a mi título de mi enseñanza, agua abundante pero desperdiciada. Y creo que todos vamos a estar muy entendidos de dónde dice ese pasaje, que el agua interior que corre por nosotros es abundante. Vamos ahí al Evangelio según San Juan. Para decir, hermanos, para ir al primer punto, en el sentido espiritual, que no podemos negar la realidad de la abundancia de agua viva en nosotros. Ahí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 7, quiero que leamos esta porción y hagamos una oración breve, ¿verdad? Juan capítulo 7, versículos 37 al 39. Si lo tenemos, vamos a leer del 37 al 39 juntos. Dice la palabra de Dios: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Oramos, Padre.
En tus manos nos ponemos, que tú seas el que dirijas todo este tiempo, particularmente la aplicación de tu palabra en nuestros corazones, Señor. Gracias porque tu palabra es bendita y ella es la que siempre nos da la fortaleza, la respuesta y todo aquello que necesitamos para estar dentro de tu voluntad y sobre todo estar glorificando tu nombre por lo que tú eres. Nos ponemos en tus manos y gracias por esta iglesia, gracias por cada hermano que el Señor forma parte de ella y se preocupa también por glorificarte a través de las cosas necesarias en su vida. Bendice este tiempo, una vez más te lo pedimos en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Entonces, espiritualmente, vimos unas estadísticas del agua literalmente, ¿verdad? Ya no vamos a repetirlas, escuchamos un poquito y seguramente ustedes tienen nociones de eso. Pero en lo espiritual, hermanos, también, ahora otro dato también interesante, ¿verdad? Que dice que la misma proporción del agua, el 70% en el globo terráqueo, el cuerpo también tiene el 70% es agua. Pero bueno, eso lo vamos a aplicar un poquito más adelante. Pero la Biblia nos habla, hermanos, que los creyentes, los hijos de Dios, aquellos que un día aceptamos al Señor como nuestro Salvador personal, ahora el Espíritu Santo vino y hizo morada en nosotros. Este pasaje que tenemos aquí es todavía Cristo vivo, pero el mismo versículo 39 hace la referencia que cuando el Señor dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, ¿verdad? Y luego dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Y tú y yo ya creímos en Él, ¿verdad? Ya le tenemos como nuestro Señor y Salvador. Entonces, aquí es donde podemos ver que cuando el Señor habla de esta agua, de esas corrientes de agua, estos ríos de agua viva, está hablando de abundancia, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo viene a nuestro ser después de recibirle, estamos plenos, completos. Toda la presencia de Dios está dada en nuestro interior. O sea, Dios en una porción habla también ahí en el capítulo 3 de Juan, Él no da el Espíritu por medida, ¿verdad? Él nos lo dio totalmente. Todo el Señor en una porción abundante, completa, total, está dentro de nosotros. No es una partecita, no es algo que tenga que ser progresivo, es completo. Viene y reside dentro de nosotros, ¿verdad? Ahí algunos pasajes más, a lo mejor no vamos a ver tantos para avanzar, pero por ejemplo Efesios 1, 13 y 14 nos habla, habiendo oído, habiendo creído, y ya no me acuerdo si así voy bien, la palabra de verdad, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y luego dice, las cuales son las arras de nuestra herencia, hasta la posesión adquirida, ¿verdad? Lo que me refiero, hermanos, es que también en esa porción, cuando habla, por ejemplo, del Espíritu Santo, aquellos que han oído, creído, se les da en abundancia, ¿verdad? La provisión, por ejemplo, cuando habla de las arras, ¿verdad? Está hablando de provisión en los matrimonios que alguna vez se entregaron ese simbolismo. Hoy ya no es muy común, ¿verdad? Creo que ahora ya no se entregan tanto esas monedas que vienen en un cofrecito, pero que simbolizan la provisión. Bueno, el Espíritu Santo, hermanos, vino, moró en nosotros con toda la provisión de Dios para nuestras vidas. O sea, hay en abundancia. Y cuando el Señor dice, de su interior correrán ríos de agua viva, ¿verdad? Y no estamos hablando o queriendo hablar de carismatismo, ¿verdad? De que, entonces si yo debo de andar siempre bien prendido, ¿verdad? No estamos hablando de eso. Sino que estamos hablando de una abundancia plena del Señor en nosotros. De su interior, dice, correrán, ¿qué cosa? Ríos de agua viva. Y yo no sé qué se imagina usted de un río. ¿Cuántos han conocido ríos grandes, caudalosos, que tienen años ahí y están todavía siguen y parece que es interminable y así ha de ser hasta que el Señor diga ya, ¿verdad? Pero podemos asemejarlos, hermanos, a lo que el Señor proveyó en cuanto a la abundancia de su Espíritu Santo en nosotros. ¿Para qué? Bueno, cuando el Espíritu llega a nosotros, hermanos, llega actuando sobre los creyentes
iluminándolos, empoderándolos, permaneciendo en ellos, impartiendo conocimientos, ayuda, consolación, santificación, intercediendo por ellos, con ellos y para con ellos. O sea, son muchas las cosas que el Espíritu Santo de Dios tiene a beneficio de nosotros. Por eso es que es triste, ¿verdad?, cuando no estamos en esa abundancia, aprovechándola, y viene un problema, viene una necesidad, y estamos derrumbados, y no nos levantamos, y algunos hasta se van y no vuelven por despecho a que el Señor no me ayudó, me abandonó, y tantas cosas por el estilo, ¿verdad? Pero la abundancia ahí está. El Señor dijo que así sencillamente iba a ser. Otro ejemplo ahí, por ejemplo, con la mujer samaritana, mire también. En Juan capítulo 4, Juan capítulo 4, de los versículos 7 en adelante. Vamos a avanzar, solamente vamos a leer el versículo 13 y 14. Dice, respondiendo Jesús, porque conocemos la historia, ¿verdad? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Una vez más hablando de abundancia. Cuando yo estaba viendo un poquito este pasaje, veía que en los que han estudiado esto hablan de que la fuente se estaba refiriendo a algo que sale a borbotones. Cuando el escritor estaba diciendo, dándole énfasis aquí a lo que dijo el Señor, o el mismo Señor, ¿verdad?, que dijo, pero ya cuando se traduce del idioma a nuestro idioma, el idioma griego, dice que habla de una fuente, torrentes, ¿verdad?, que surgen, hablando de abundancia. Lo que el Señor da es abundante. Y de hecho él mismo dijo en Juan 10:10, ¿verdad? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. ¿Y qué vida, hermanos? Vida en abundancia. Y eso es interesante, y eso es particular y especial, hermanos, porque no es válido que, es válido que tengamos situaciones difíciles, pero no es válido que quedemos postrados diciendo, no puedo, ya no sigo. No se puede, no se debe. Lo que el Señor nos ha dado es en abundancia. Bueno, tenemos la realidad no podemos negar la realidad de que la abundancia del agua viva. Ahora, ese término interesante, agua viva, también se menciona, ¿verdad?, ahí que el agua viva es aquella, o significa el agua de fuentes y corrientes en oposición al agua estancada o de pantano. Eso es un agua viva, un río que corre y da vida a todas sus riberas. De ello habla un río también en Apocalipsis, que no vamos a tocar ahorita. Pero las aguas vivas son aquellas que, es eso, dan vida. Y cuando habla el evangelista San Juan, ¿verdad?, acerca de las palabras de Jesucristo, del Señor Jesucristo, está hablando que lo que Él da es una vida abundante. No es una vida estancada, es una vida que tiene que florecer y que tiene que resurgir aún y a pesar de las situaciones que pudiera estar viviendo en ese momento, ¿verdad? Muy bien, entonces no podemos negar la realidad de esa situación, pero ¿de qué manera se desperdicia el agua espiritual en nosotros? Vamos allá al pasaje que leímos en Jeremías capítulo 2, y claro, estamos viendo pasajes varios, y que de cada uno de ellos podríamos sacar muchas cosas, mucha enseñanza, ¿verdad? Seguramente ustedes han escuchado ya también de estos pasajes, ¿verdad? Capítulo 2 de Jeremías. La manera que esa agua viva se desperdicia. En el Antiguo Testamento, hermanos, recordamos que literalmente del agua de la peña, de la roca, fue alimentado el pueblo de Israel en su trayecto. Y eso también recordamos que le costó a Moisés su entrada a la tierra prometida en la segunda ocasión, que les dio agua al pueblo. Bueno, el apóstol Pablo en 1 Corintios 10 nos habla, ¿verdad?, que la roca, ¿quién era? Cristo, ¿verdad? Hablando de ahora ya en sentido espiritual.
En aquel tiempo, la roca literal que alimentó ahora se prefigura en el Señor Jesucristo. Es un tipo del Señor Jesucristo. Pero aquí en el capítulo 2, aún y a pesar de aquel tiempo, ¿verdad? Y creo que Jeremías aprovecha también ese conocimiento anterior para hablar acerca, hermanos, está largo el pasaje, vamos a ver solamente algunas porciones del pasaje que leímos. Pero habla, hermanos, el profeta Jeremías cuando dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, y empieza a reclamar algunas situaciones que el pueblo ha hecho con el Señor, dejándole, ¿verdad? Y ahí entonces vamos donde dice en el versículo 12 y 13. Enumera, como les digo, primeramente en los versículos anteriores diciendo que dejaron al Señor fuente de agua viva. Dice versículo 12 y 13, espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y un poquito ahí parafraseando para avanzar, ¿verdad? El tiempo se va. Les empieza a decir, hermanos, que se fueron tras vanidades y se hicieron vanos en el versículo 5, por ejemplo, ¿verdad? Lo voy a resumirlo un poco rápido. También dice que contaminaron la tierra y la hicieron abominable su heredad, en el versículo 7. O sea, está hablando que se olvidaron de todos los prodigios, las maravillas que habían visto, de todo lo que el Señor hizo para con ellos, a sus padres anteriormente y ahora también con ellos muchas veces. En el tiempo de los reyes también como Él se ha manifestado dándoles beneficios, librándoles de peligros, de muerte, de sus enemigos. Sin embargo, se les olvidó. Y en el 7 dice que contaminaron la tierra, yendo sobre otros dioses falsos. Los que tenían, dice la ley en el versículo 8, la primera porción, no le conocieron. También dice que los pastores se rebelaron contra mí. Los que tenían la ley eran los sacerdotes y no le conocieron o le desconocieron porque seguramente sí sabían de quién se trataba. Los pastores se rebelaron contra mí, también en el mismo versículo. Los profetas, dice, profetizaron en nombre de Baal, también en el mismo versículo. Y por eso dice, Dios contenderá con vosotros y su descendencia. Porque dice, ni aún otras naciones cambiaron sus dioses. Aunque no eran dioses, dice ahí la porción. Ahora, ¿cómo lo transmitimos también a la actualidad nuestra? Bueno, muchos creyentes, entre comillas, y quiero pensar que estoy hablando de otros creyentes, no de los de aquí, ¿verdad? No de los de aquí, ¿verdad? Yo sé que estamos en el deseo de que Dios siga obrando en nosotros, ¿verdad? Pero muchos creyentes, hermanos, hoy en la actualidad, como les digo, desperdician el agua. No han apreciado y no han tenido interés en conocer la abundancia que hay dentro de ellos fluyendo como fuente, como ríos de agua viva, para que en cualquier condición de sus vidas no haya por qué detenerse o quedarse postrado o volver atrás. Pero muchos desafortunadamente así lo hacen, ¿verdad? Muchos desperdician el agua que tienen en su interior. Inclusive la palabra de Dios también tiene una comparación con el agua, ¿verdad? Las iglesias, gracias a Dios por los siervos del Señor, están predicando siempre la palabra para alimentar, para crecer, para hacer que estén fuertes, sanos los creyentes. Sin embargo, también se desperdicia. Muchos, como dice Santiago, solamente son oidores y no hacedores. Entra por aquí y sale por otro lado. Pero viene el problema, viene la prueba, y ¿qué hacen? Como dice aquí, comparando lo que dice Jeremías en el versículo 13, porque dos males han hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, primero, ¿verdad? Primero me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Qué hacen aquellos carnales, ¿verdad? O
o hermanos o creyentes que no tienen mucho interés en crecer, en aprender, en fortalecerse. Piensan que ya con haber recibido a Cristo, y claro, a lo mejor piensan que con eso es suficiente porque estarán en el cielo. Pablo habla de la manera en que estarán, ¿verdad? Con las manos vacías, estarán ahí como de panzazo. No dice así, ¿verdad? Pero se refiere a algo así, ¿verdad? Y simple y sencillamente se preocupan por lo que tienen enfrente. Yo recuerdo ahí que el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 4, ¿verdad? Versículos, no recuerdo exactamente, tendría que buscarlo, pero en ese pasaje dice, no mirando las cosas que se ven, creo que es el 17 y 18, ¿verdad? Sino las que no se ven. Porque las que se ven, ¿qué cosas son temporales? Y hoy en la actualidad, hermanos, muchos creyentes, ¿verdad? Prefieren enfocar sus vidas en lo material. Es que yo necesito esto, yo necesito aquello, y está bien, es correcto, es válido, ¿verdad? Nadie dice que no. Pero cuando dejamos, como dice el Señor, me dejaron a mí fuente de agua viva. Todas las cosas pueden ser posibles. De hecho, el Señor Jesucristo dijo, ¿verdad? Buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, ¿qué cosas? Serán añadidas. Pero no, ahí está el Señor reclamando a su pueblo. Dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva. Y hermanos, así pasa, ¿verdad? Y luego entonces vienen las situaciones fuertes, difíciles, complicadas en sus vidas de aquellas personas que dicen, pues no, yo pienso que, ¿para qué tanto, verdad? No hay que ser tan fanático, dicen algunos de la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué estar tal día y esto y lo otro? No, con esto es suficiente. Pues no se alimentan, no tienen ese potencial de los ríos, del agua viva que está dentro de ellos. Y cuando viene la situación o problema, en lugar de recurrir con todo el corazón y humillados delante de Dios, es lo que dice también Jeremías, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Qué hacen o qué prefigura o qué quiero comentar yo en esta parte de cisternas rotas? Que buscan otros medios, ¿verdad? Y no necesariamente al Señor totalmente, que es donde debemos saber y reconocer que esa es el agua viva que nos va a mantener a flote, vamos a llamarlo así también, ¿verdad? Cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Poniendo la mirada en este mundo, queriendo las cosas materiales, se enfocan en sus propios preceptos, no importa hacer a un lado las cosas espirituales, y eso es cavar cisternas rotas que no retienen agua. Porque alguien dice, no, yo no tengo tiempo para ir a la iglesia, al templo, ¿verdad? Con la iglesia. No, yo no tengo tiempo de estudiar la Biblia, porque si usted supiera, hermano, que tengo un proyecto para hacer mi casa así o asado, más allá, ¿verdad? Y no, pues tengo que trabajar y tengo que hacer extras y tengo tantas cosas. Y yo no creo que sea malo tener cosas, ¿verdad? Porque Dios de todas maneras es bueno y siempre hace posible la necesidad de cada uno de nosotros, la necesidad. Pero a veces están empeñados algunos y dejan la fuente de agua viva y empiezan a cavar cisternas rotas que no retienen agua, que en un momento dado un soplo las va a disolver o desaparecer. Pero así son algunas personas, ¿verdad? Empeñadas en ese sentido. Y yo creo que ahorita estamos pensando, ahí no debiera ser, fulano hubiera venido, ¿verdad? No, ¿verdad? Yo creo que todos en un momento dado, muchas veces, hermanos, hemos hecho cosas semejantes. Dice una estadística también, hermanos, que el 90% de los creyentes reconocen que en alguna ocasión han dejado de lado a Dios y han hecho cosas inconvenientes. Y el otro 10% miente, porque todos hemos hecho alguna vez esas cosas. Pero hay algunos que no quieren reconocer. Algunos que dicen como los fariseos, no, yo no soy como el publicano, yo soy perfecto, ¿verdad? Pero no es así, así dice la palabra. Bueno, así nos enseñan muchas porciones de la Escritura. Y lo que está diciendo Jeremías, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Cuando venga la necesidad de veras, cuando venga vamos a decir así, la catástrofe en las vidas, como estamos hablando literalmente del agua, ¿verdad? Ojalá y no sea así. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a salir adelante? Bueno, si se trata de reanimar y reconocer la necesidad de esa vivez en cada uno de nosotros, tenemos que volver a esa fuente de agua viva que es el Señor y olvidarnos
de que nuestros propios medios pueden ser suficientes. ¿Por qué? Porque a veces decimos, ¿verdad? Pues es que el pastor está predicando y enseña y dice, pero él no está en el mundo real. Él está ahí detrás del púlpito y él tiene seguro ya su semana y no sé, ¿verdad? Supieran, ¿verdad? Que no es tan sencillo ser un líder espiritual. Pero así dice mucha gente, yo tengo que estar en el mundo real, donde tengo que trabajar, luchar, y a veces pues no puedo estar en esas cosas que debo hacer. Cisternas rotas, porque la fuente de agua viva es suficiente, es incomparable, está fluyendo a borbotones para que tú y yo podamos de esa manera tomar ahí y tener una vida plena y abundante para la gloria de Dios. Hay mucho más que podría decir, pero vamos a cerrar. ¿Cuál sería la manera correcta entonces para atacar o ver esta situación en nuestras vidas? Bueno, vimos, ¿verdad?, que es una realidad la abundancia del agua, hablando espiritualmente. Pero también vimos la manera en que esa agua viva se desperdicia, dejando la fuente de agua viva y haciendo nosotros nuestras propias cisternas, esas que retienen agua, creyendo que con eso tendremos seguridad. Pero la Biblia, hermano, nos enseña, ya para concluir, y podríamos decir que haciendo una aplicación, hay una manera correcta de hacer las cosas para que esto realmente resulte útil y siempre podamos estar en pos de ello. Tener una visión correcta es mirar desde adentro hacia afuera y no al revés, de afuera hacia adentro. Ahorita vamos a ver algunos pasajes en los cuales vamos a apoyarnos ahí, pero no es cierto que cuando llega alguna condición en nosotros, creo que todos lo hemos vivido, algunos lo estamos viviendo, y normalmente lo que recurrimos es a, ay, ¿por qué a mí, verdad, Señor? ¿Y por qué te has olvidado de mí? Y nos llegamos a sentir tanta lástima en nosotros, y entonces ahí le damos lugar al diablo y dejamos la fuente de agua vivas, no olvidándonos de que fluye dentro de nosotros para que tengamos el potencial, y miramos hacia nuestro interior, y es la manera incorrecta, ¿verdad? ¿Sí? No podemos negar tal vez que estamos padeciendo, que estamos sufriendo y que es difícil y que es fuerte y que no cualquiera le está pasando lo que a mí me pasa, decimos algunos, ¿verdad? Pero si miramos hacia afuera, hacia nuestra visión, en lugar de mirar hacia adentro, nosotros hacia afuera, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que cuando nos enfocamos en que esa fuente abundante en nosotros sirva para bendecir y para dar vida a otros, lo que estamos viviendo el Señor lo corrige, lo pone en su lugar y nos da siempre de sus beneficios. Pero ¿cómo debemos hacerlo? Mire, a mí me llama mucho la atención y yo de manera particular he aprendido en esto por la necesidad que he tenido. Pero ahí en el libro de Efesios, y con esto quiero decir, hermanos, que esa abundancia de agua viva tiene un potencial enorme, como lo hemos visto. Pero a veces nosotros enfocamos de diferente manera. En el libro de Efesios, en el capítulo 1, ¿cómo se desperdicia el agua? Bueno, pues teniendo un enfoque diferente, negativo a lo que Dios quiere. En el capítulo 1 de Efesios, fíjense cómo oraba el apóstol Pablo, ¿verdad? En el versículo 15. Efesios 1, versículo 15, hacia el final, ¿verdad? Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El énfasis. No vamos a poder librarnos tal vez de situaciones adversas, complejas,
Pero necesitamos seguir firmes, reconociendo primero que en Cristo tenemos abundancia. Y no dando pasos diferentes de querer ayudar al Señor. Es que a lo mejor el Señor pues, ahorita está muy ocupado y no puede atender toda mi necesidad. No, tenemos que enfocarnos, como el apóstol Pablo, a orar, que el Señor nos llene de ese conocimiento, alumbrando los ojos, dice primero en el versículo 17, que el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Estamos en una prueba difícil, en una situación complicada. Señor, dame sabiduría. Tú me has prometido en abundancia todas estas cosas. Fluyen dentro de mí, lo siento porque tú estás en mi corazón, te he recibido como mi Salvador personal. Dice, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y esto es interesantísimo, el 19. Y cuál la eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Esa fuerza, ese poder, ese espíritu es el que está en nosotros, el que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Por lo tanto, no hay excusa, no debe haber esa ignorancia de decir es que parece ser que tengo que hacer yo algo diferente para poder salir adelante de mis condiciones. Pero ¿saben qué pasa, hermanos? Que nuestras oraciones, y vuelvo a repetir, ¿verdad? Ojalá, y lo que voy a decir no es como escuchaba el hermano Manolo en la predicación del domingo, decía, lo que estaba enseñando no es para querer humillar a nadie, ni para hacer sojuzgarle, ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero ¿saben cuáles a veces son nuestras oraciones? O un culto de oración, ¿cuáles son las peticiones? Hermano, es que me ha dolido mucho la cabeza. Hermano, es que mi tío no tiene trabajo, ¿verdad? Hermano, es que queremos hacer un cuarto en la casa, ¿verdad? Más grande, porque ya no cabemos, ¿verdad? Hermano, porque la pierna y yo no digo que Dios no tenga cuidado de todo eso. Sí, hablamos que dice la Biblia, busca el reino de Dios y todo será añadido, ¿verdad? Pero cuando nos pasamos en esas situaciones, y no me malentiendan, ¿verdad? Es necesario pedir por esas necesidades. Pero cuando ese es nada más nuestro enfoque, entonces estamos muy, muy cortos, muy parcos. Y no es la visión correcta para aprovechar esa abundancia. Cuando se es de esa manera, se está desperdiciando toda esa agua de viva. Esa agua viva, esa agua de vida. Debemos ser, como dice el apóstol Pablo, Señor, oro a ti, ¿verdad? Principalmente por estas cosas. Que me alumbres el entendimiento, que me des sabiduría, que me reveles tu conocimiento. Y de hecho el apóstol Pedro también dice, antes bien creced en la gracia y el conocimiento. O sea, ir en ascendencia, hacia lo excelso que es Dios, abundante en toda su plenitud para con nosotros. Y el apóstol Pablo lo dice ahí, y también vamos ahí en otro pasaje, terminamos ahí, ya vamos a terminar. En Colosenses 1 también dice lo mismo. Y acuérdense que cuando se menciona 2 o 3 más veces es algo serio, ¿verdad? Es algo que es necesario de poner atención. Dice en el versículo capítulo 1 del 3 en adelante, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Voy a pedir que me ayuden que leamos hasta el 14, ayúdenme por favor, y ahí vamos a concluir ya. ¿Seguimos?
el cual nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. O sea que en Cristo el enemigo no tiene potestad, solamente lo que le demos nosotros o le concedamos, ¿verdad? Y por eso entonces, qué importante, otra vez el apóstol Pablo ahí en el versículo 9 y 10, ¿verdad? Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Así que, hermanos, ese debe ser nuestro enfoque de orar, de nuestras oraciones. Sí, es bueno, ¿verdad?, orar por ciertas condiciones que también son importantes, pero la clave está en esto, ¿verdad? A veces estamos orando para que pues algunas cosas cambien en aquel o en aquello, y está bien, es bueno. Yo vuelvo a repetir, también por las enfermedades, por las necesidades, es necesario. Pero cuando el enfoque es esto, hermanos, estamos en algo excelso. Y es cuando estamos en el plano de Dios, aprovechando esa abundancia de agua viva que nos ha concedido a todos aquellos que hemos creído en Él. Así que yo les animo, ¿verdad? Les animo primeramente a literalmente cuidar el agua, ¿verdad? Porque sí, va a estar un poquito complicado. Pero más espiritualmente reconocer la abundancia. También reconocer que muchas veces hemos dejado esa fuente de agua viva y hemos cavado nuestras propias cisternas, ¿verdad?, creyendo que eso va a ser suficiente. Y sobre todo, el enfoque. El enfoque, Señor, por favor, dame todo aquello para reconocer la supereminente, el poder tuyo que está en mí y que puede hacer o que puede operar para la honra y gloria de tu nombre. Vamos a orar, terminamos, hermano. Padre, bendecimos tu nombre a través de saber que tu palabra siempre, Señor, tiene esa aplicación a nuestras vidas, a la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque sin ella estamos desarmados, estamos en peligro de ser pisoteados por el enemigo. Pero, Padre, si nos enfocamos a poder tener esa visión que aquellos grandes hombres tuyos tuvieron para hacer cosas portentosas para tu gloria, también nosotros pudiéramos lograr cosas excelentes para ti, Señor, para tu gloria, y también para el crecimiento nuestro, y para que de esta manera sigamos convencidos de a quién servimos y el poder que éste tiene. Gracias, Padre. En tus manos pongo a tu iglesia en este lugar, a nuestra iglesia allá donde nos encontramos, y que nos ayudes y que nos hayas haciendo tu voluntad en conocerte mejor cada día. Te lo pedimos, Padre, en nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pues muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga.